¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, amor. ¿Cómo has pasado la semana? ¿Tranquilito o con tantas documentales? Pues bastantes documentales todavía quedan, porque hasta el sábado no concluyo, pero claro, lo que tiene el documental, que es como se aproxima tanto a la realidad según qué temas pueden afectarte más o menos, Sí, ¿no? eso es Esa verdad. es una O cosa. sea, realmente te aproximas con una documentación que a lo mejor no está al alcance porque es un análisis profundo Mm, y ese análisis pues a veces golpea, sí que es verdad. totalmente. Ujú, Sí, sí que es verdad. Bueno, hoy nos hemos convocado de nuevo ujú. porque ya ves lo del festival BCN Film Fest, lo que da de sí, ¿no? Da para largo. Da para largo. Bueno, nos quedaban de momento como 3 películas, creo. Ujú, Movies, Taxi en Tokio ujú. y Mi postre favorito. Si quieres, empezamos por la que tú quieras, porque quedan estas 3, por la que te caiga más Vale, simpática. pues vamos con un taxi en Tokio mismamente. Muy bien. Y bueno, también seguimos un poco la estela esta de que dejamos el otro día de Cowgirl. Y bueno, en un taxi en Tokio, que recuerdo que te la comenté por si la habías visto, y justo me dijiste que era una película que en realidad era un remake de una obra francesa. Película que ciertamente no la he visto, pero para eso te tenemos aquí, para ver cómo son las comparaciones. Sí, sí, el tema sí. O sea, yo cuando fui al BCN, pues es una de las películas preferidas que, bueno, yo Ujú. soy una entusiasta, no una entendida a gran escala, pero sí que una entusiasta del cine asiático, el Mm, cine japonés, y entender sus películas me lleva a consultar a youtubers que viven en mm, Japón porque me ofrecen una documentación del aquí y ahora, ¿no? O sea, de problemas que hay, cómo lo ve un extranjero, cómo son, cómo dejan de ujú, ser. E incluso sigo también a un youtuber japonés, que me permite también conocer su día a día en cuanto a trabajo, familia, aislamiento, bueno, una serie de factores que hace que pueda entender el cine japonés. Y una de ellas es, en esta ocasión, Un taxi en Tokio. ujú, Un taxi en Tokio tiene un formato, o sea, una estructura muy simple, por así decirlo. Es una señora ya jubilada y que se va a retirar a una residencia. No es una señora, ¿cómo decirte? Parece que sí, que ha triunfado en la vida, tiene una posición económica muy solvente, pero en lugar de tener un chofer privado, pues no. Solicita un taxi para que la lleve, para que la traslade desde su lugar de residencia a una residencia con asistencia médica, en fin, todo eso, ¿no? Y en ese recorrido, en ese encuentro, que precisamente el taxista no era el que tenía que llevarle, sino ujú. el taxista hace una sustitución, pues ella va recordando episodios, pasajes de su vida, después de la Segunda Guerra Mundial, en fin, todo Sí. lo que su vida vivió y sobrevivió, ¿no? Ujú. Eh, Bien, es una forma de recorrido no tan bastante distinta a la que me encantó a mí, que era Un paseo con Madeleine, una película francesa, pero tampoco puede ser mucho más allá, no se puede comparar con la francesa por ese carácter tan peculiar de Japón, ¿no? De no comunicar emociones difíciles porque su
crecen así, ¿no? O sea, tienen un protocolo de, igual que los niños pequeños limpian los colegios y todo queda pulcro, que esto llama la atención en Europa o en otros países, pues ellos tienen el protocolo de no comunicar emociones que puedan hacer ruido emocional. Sí. Por las consecuencias, ¿verdad? Entonces, es diferente. A mí, ya digo, soy una entusiasta del cine japonés, pero me encantó la francesa, la película francesa, me pareció que te golpeaba más. ¿Sabes? O sea, realmente estaba muy bien contada y los procesos emocionales eran más claros, por así decirlo. Claro, aquí en mi caso yo simplemente fui de nueva, no sabía lo que me iba a esperar. De hecho, cuando empezó la película tenía mala sensación, mala vibra, porque de pronto empiezo a escuchar, sobre todo la imagen, notaba como una imagen muy de anuncio, como si fuese un anuncio de coche, esa musiquita prácticamente como muy artificial todo, incluso la actuación es un tanto impostada. Digo, uy, ¿qué estoy viendo aquí, no? Pero de pronto, y esto hay que ser justo con la película, de pronto da un giro de 180 grados y lo que parecía, no sé cómo, he puesto el ejemplo de que si fuese, aquí estamos viendo el tráiler, un anuncio de un coche, de pronto se convierte en una crítica a la sociedad japonesa increíble. Y es que eso es lo que me ha encantado de la película. Me ha gustado más los recuerdos, justo aquí estamos viendo los recuerdos de ella, cómo está grabado el pasado, con la calidad de la imagen, en comparación con el presente. No sé si es precisamente porque el pasado sí que recuerda, y esto sí que lo he investigado, sí que recuerda a los cuadros, por así decirlo, a las imágenes y el legado que desprende los maestros Ozu, Miyazaki y, qué sé yo, Kurosawa. Al final se intenta imitar un estilo, una tradición, seguir con una tradición. Entonces, quieras que no, ese sentimiento cómplice de ver la película y recordar, yo qué sé, por ejemplo, Vivir, ¿no? de Kurosawa, o recordar Cuentos de Tokio, de Ozu, pues es cuanto menos placentero. Pero sobre todo, y yo creo que aquí lo importante, y es lo que has comentado tú, es el silencio. Es decir, una película que juega muchísimo con el silencio y que entiendo, sobre todo esto es por cosa del contexto cultural, social, político e histórico del Japón, entiendo que aquí tiene mayor peso que la película de Francia. Evidentemente, de nuevo, no la he visto, estoy hablando más de pura intuición más que otra cosa, pero Japón se construye tras dos bombas atómicas que se reflejan muy bien en una película de Alain Resnais como es Hiroshima Mon Amour, una obra de arte sin lugar a dudas. Y bueno, aunque es verdad que son obras muy diferentes, Hiroshima Mon Amour y esta, Un taxi en Tokio, al final una es un poema visual en toda regla y esto es más bien una especie de fresas salvajes, ¿no? De Ingmar Bergman, pero muy recordando ya lo lejano. Sí que está esta idea de la deconstrucción del ser humano y de nuevo la reconstrucción de una identidad cultural. Es un país que ha sufrido dos bombas, ha sufrido la humillación de perder una guerra, ha sufrido miles de cadáveres, las consecuencias que ello trae, y 5 años de ocupación también estadounidense, ¿no? En ese momento Japón prácticamente es una colonia estadounidense y se empieza a reformular todo. De hecho, si no mal recuerdo, que no sé si fue en la sesión anterior o incluso en la pasada, hablamos también de Japón, de Hirohito, que fue perdonado, el emperador fue perdonado y todas las consecuencias que ello trajo.
Entonces, no me voy a extender mucho en lo que es el contexto histórico, pero sí más bien en el contexto social de Japón, que es esencial. Y aquí sí, seguramente, ya que tienes justo ve a youtubers de Japón, seguro podrás ayudarme y dar una pincelada más del presente. Sí, porque el presente es lo que has dicho tú desde que tenemos conocimiento, ese punto de partida de sí. cómo se reconstruye, ¿no? Después de una cosa que no nos debe caber ni en la cabeza, ¿no? Y que Pero esperemos que no se repita, todo se ha dicho. sí, son cosas que de una dimensión que no puedes imaginar. Entonces, son individuos cuya cultura en un espacio muy pequeño como Japón tiene que convivir, ¿no? Tienen que convivir. Entonces es como si yo fuera este cuerpo, ¿verdad? Y poco a poco me fuera limando para poder convivir, Sí. ¿sabes? O sea, los bordes, ¿no? Para que haya una armonía colectiva. Entonces, no solamente es como los diamantes, ¿no? Que los diamantes, un diamante en bruto es así y luego lo vas tallando, ¿no? Pues es como que se van lijando los bordes, pero también por dentro, ¿no? O sea, por dentro, todo el componente de las emociones pasa lo mismo. Pero esa fragilidad que vemos es porque son conscientes, o sea, ya sea por los terremotos, los tsunamis, yo qué sé, no solamente por el tema este bélico, ¿no? Sino ya de por sí la geografía y la naturaleza, pues es que están sometidos a una temporalidad que es como que todo se puede romper mañana. Totalmente. Es que Entonces, de hecho, recordemos que Japón ha sido un país sumamente aislado. Es decir, hasta que en realidad no llega la restauración Meiji, Japón permanece completamente cerrado de par en par. De hecho, hace poco vi una serie que creo que está en Disney Plus. No recuerdo ahora el título, ahora lo buscaré, pero justamente trata sobre este proceso de la unificación de Japón, porque recordemos que antes Japón estaba dividido en diferentes daimios, como si fuese eso la ELA de diferentes ciudades-estados, todos controlados bajo el mismo shogun. Es decir, eh, la mentalidad de Japón es sumamente diferente a lo que podríamos pensar aquí en Occidente. Entonces, por eso me llama mucho la atención que haya dos películas que traten de lo mismo y que estén hechas en diferentes polos. La serie que he comentado de Disney Plus, para el que le sí, interese, se llama Shogun, así. Visualmente es hermosa. Y bueno, y a quien le llame la cultura japonesa y justamente si no mal recuerdo, creo que está ambientada en el siglo XVII o por esa época, de nuevo la unificación de lo que sería Japón bajo un lord, como llamaríamos un caudillo de guerra, ¿no? Como lo hubo también en China después de esa digregación del país, pues es una serie sumamente interesante en ese sentido. Quiero Sí, contar un dato que podemos comentar, ¿no? O sea, con sí. respecto, es que este tipo de películas, junto con la de Madeleine, junto con otra también, una muy interesante, francesa, Drive My Car, que también es el tema del Totalmente. coche como confesionario móvil, Sí. que entronca mucho con la personalidad japonesa, ¿no? O sea, es Ujú. una persona que está en el asiento de atrás, que es conducida, ¿no? Por Mm. alguien que no le ve el rostro, pero sí que ve los ojos del conductor a través del retrovisor. O sea, Ujú. películas que utilizan este medio, ¿no? Este Sí. medio, son como confesionarios. Es que justo ha usado la palabra clave, ¿no? El confesionario. Aquí en la cultura judeocatólica tenemos precisamente ese bloque donde con la celosía no vemos simplemente la silueta, pero no vemos realmente a la persona que estamos confesando o bueno, a nuestro confesor, pero en el coche, ya sea un taxi o ya sea
depende de dónde te coloques, un taxi lo normal, al final por propia cultura, más si eres japonés, evidentemente te va a sentar atrás. De hecho, la protagonista se sienta atrás y para que la cámara, esto ya es más bien formato cámara, aquí ya hablamos de cosas para el plano, tenemos al actor conduciendo y justamente detrás, en forma diagonal, vemos a la protagonista, ¿no? Para que todo quede en el cuadro. Pero justo has mencionado el espejito, donde miramos únicamente los ojos, la mirada, porque es esencial. A veces se dice que la mirada es el espejo del alma y es muy cierto. Al final, una mirada lo puede decir todo. Y más en una sociedad donde los gestos son tan importantes, donde el silencio puede ser incluso más pesado que un te quiero o un discúlpame o fuera de aquí. Entonces, fijarte en esos pequeños detalles, en esa sutileza, es hermoso. Y creo que esto también se juega muy bien en la obra. Creo que hay esa aura de, sí, de contenerse, ¿no? De contenerse que luego explota justamente con estos recuerdos del pasado, de los que aún no nos hemos metido, pero porque hemos dicho que al final es una película que es muy crítica con la sociedad japonesa, pero ahora mismo estamos simplemente en la superficie y no nos hemos metido en que en realidad la historia, si no mal recuerdo, está basada en hechos reales. De nuevo, entiendo que es la versión francesa, de todo esto pasa en Francia, pero no sé si la historia japonesa también tiene su punto de verdad o está inspirado en alguien de Japón. El tema no lo sé, la dramatización no sé en qué ha sido basado, ¿no? Pero viene a reflejar, bueno, la dinámica de aquellos años, ¿no? O sea, Sí. en la película francesa es una chica que se enamora tiene un encuentro con un soldado americano y queda embarazada, ¿no? Entonces tiene el bebé, desaparece de la escena y de la vida de esta chica y tiene un encuentro con alguien que también se enamora. Pero surge las disputas violentas, desagradables, de que ese señor pues maltrata al niño, ¿no? O sea, lo trata de bastardo. Y claro, la madre pues quiere hacer de cortafuegos, ¿no? O sea, trata de que si a ella pues le maltrata, pues que a su hijo por ahí ya no pasa, por ahí ya no pasa. Entonces, es la misma estructura, o sea, la película en Japón pasa lo mismo, un choque muy fuerte y pues la condena, el acontecimiento sale indemne, cumple una condena, pero bueno, una condena que le permite reintegrarse a la vida social hasta tal punto que la vemos pues que tiene un poder adquisitivo más que suficiente, ¿no? Pero ¿qué es eso? Una mujer que ha sido valiente al defender a su hijo, al afrontar esa situación en un país como Japón y que se ha reinventado, ¿no? Ese pasaje había quedado, no digo oculto del todo, pero sí que el momento del coche pues es el que da pie para conocerlo. Al final también hay una cosa muy curiosa, decíamos el coche como confesionario, también el coche como milagro, es decir, sí. Es el lugar donde al final cada uno tiene sus necesidades personales, él necesita dinero por diferentes ámbitos, juraría que la niña creo que iba a empezar a la universidad o algo por el estilo, y ella estaba sola, ella, si no mal recuerdo, había perdido al hijo, por eso estaba completamente sola. Y el marido creo que no murió porque recuerdo la escena clara, la de cuando ella va con el agua hirviendo, que todo el mundo en la sala, es que fue un momento impactante, todo el mundo en la sala veía a esta muchacha con el agua hirviendo, de pronto se aproxima al marido, claro, todos pensábamos que se le iba a lanzar a la cara, de pronto se lo echa a los genitales
y se los quema, se los destroza, ¿no? Entonces, ese momento del tribunal donde le dicen al marido, ¿no? Que evidentemente ya se han divorciado, pero bueno, la denuncia por eso, le dice, ¿y qué le ha pasado? Entonces, este orgullo japonés de decir, ¿te lo digo a su señoría o no se lo digo? ¿Me lo callo o no, no? También está este punto cómico. De hecho, cuando lanzó el agua hirviendo, se escucharon suspiros, se escucharon gente mordiéndose los labios, pero también hubo risa, porque no nos engañemos, al final ese punto de locura te lleva también a rozar el punto hilirante de decir, bueno, Cómico, sí. ¿qué me quedo en shock o me pongo a reír, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y creo que en una sociedad como la japonesa, el poner ya a una mujer como protagonista, eso ya es relevante, como hacía Mizoguchi, que le daba muchísima importancia a la mujer, sobre todo por ya su propia biografía, por su ámbito personal, cómo él convivió con las mujeres, sus hermanas sobre todo, en las vidas que sus hermanas tuvieron y cómo él planteó eso en su cine. Creo que eso ya es un acto revolucionario dentro de una sociedad cuanto menos reaccionaria. Una sociedad que pensamos que avanza cada día más, precisamente a día de hoy tienen una primera ministra, la primera ministra mujer de Japón, pero es cuanto menos paradójico porque pese a ser la primera ministra mujer, que parece eso un acto cuanto menos progresista, esta señora tiene frases propias de época de entreguerra, preguerra mundial. Es decir, una señora cuanto menos del ala de ultraderecha del Japón, que una de las grandes defensoras, un poco, muchas veces se ha hablado de, creo que se llama Takahashi, la primera ministra, se le ha hablado como la dama de hierro, ¿no? Esa Margaret Thatcher, que en The Crown, la serie británica, se vio un poco más ese personaje, un poco, si acaso, humanizarla, porque desde fuera parecía un robot, cuanto menos. Pues esta Margaret Thatcher afirmaba, cuando le preguntaban por qué en su gabinete no había ninguna mujer, salvo ella, decía porque las mujeres son demasiado sensibles para la política. Takahashi es un poco del estilo. Necesita o piensa, ¿no? Que el hombre va a tener esa figura de autoridad. Entonces, bueno, seguimos con esta mentalidad, en realidad. Y de hecho es muy curioso porque hasta hace pocos años se hablaba de reformar la ley de sucesión en el Japón, Ah, porque sí. recordemos que Japón es es la monarquía más antigua con la dinastía más prolongada. No es como en España, que aquí vamos cambiando cuando nos da la gana, entre Borbones, Habsburgo y Saboya, por ahí hubo uno, pero en Japón está el crisantemo, esa dinastía del crisantemo desde muchísimo tiempo y todo ha sido hombre, ya sea hermanos, hijos, tíos, ya la sucesión se va moviendo, pero siempre han sido hombres. ¿Y qué pasa ahora? Que de igual forma está pasando en Japón, que la natalidad está descendiendo, la población se prevé que va a reducirse muchísimo de aquí a 30 años. La propia familia imperial no es ajena a estos problemas. Y el propio emperador de ahora no tiene un hijo varón. De hecho, su sucesor será su hermano. Y el hermano tiene un único hijo, que todo el mundo mira a este hijo, ¿no?, como el futuro heredero del trono del crisantemo, para ver si puede establecer un nuevo linaje. Y por eso se hablaba de la nueva sucesión, de intentar incorporar a las mujeres. ¿Qué pasa? Llega Takahashi y de pronto esos avances se rompen por completo. Entonces, bueno, es una sociedad contradictoria que sí, aquí desde Occidente la vemos, bueno, pues con nuestros ojos radiantes, ya que exportan una cultura fascinante y bueno, y unas imágenes también sorprendentes, pero hay que tener también, hay que mantener también la cautela y ciertos comportamientos también, mantenerlo en cuarentena, ya que esta palabra hoy en día se ha vuelto otra vez a usar, por suerte, por desgracia. Bueno, a mí me atrae mucho conocer la cultura japonesa
Ujú. en el 2026, porque es como, para mí es como un laboratorio. Sí. Un laboratorio de hasta dónde puede llegar la sofisticación en la convivencia, ¿no? O Ujú. sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Algo o sea, es como un laboratorio de poner no sé cuántos millones de japoneses Sí. en un territorio Ujú. y igual que nos observan a nosotros, ¿eh? Sí. A nosotros dicen, he leído en alguna ocasión, ¿hasta cuándo los españoles van como ratones de un laboratorio, ¿no? Van Ujú. a aguantar. ¿Cuál será el punto de ebullición? ¿Cuál será el punto de Mm. inflexión? ¿Cuál? O sea, y entonces para mí Japón, para salirme del tema de España, pues me parece sí, o sea, tiene su lado muy, muy oscuro, ¿eh? Sí, 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 Pero de totalmente. estas cosas que ya ni quiero profundizar de lo oscuro Sí, que es. sí, 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 sí. No me quiero ni enterar esa parte porque, bueno, hay cosas oscuras de cómo derivan el tema del sexo, de la convivencia, bueno, Es que justo ahí es le has tremendo, es dado tremendo. el tema de la sexualidad, sobre todo, es que en Japón tienen un problema enormérrimo con cierto fetichismo. ¿Con Y uno? sobre, Yo creo que hay un montón. claro, no, no, claro, con cierto fetichismo y muy locos, pero muy, muy Sí, locos, sí, sí, sí. y cosas que ya que no rocen lo ilegal, sino lo Sí, sobrepasan. pero es lo que acabas de apuntar, o sea, hay como, o sea, el Estado tiene que equilibrar, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, ven que los ciudadanos han tomado opciones inconfesables, ¿no? sí, Pero mientras quede en una burbuja controlada y que no afecte al resto de la población, sí. van viendo que ese equilibrio, ¿no? Ujú. Se va manteniendo. Entonces hay como no mirar al otro lado, pero sí saber que está ese tema ahí y que Sí. está más o menos, que Mm. no explota esa burbuja. Mira, para concluir y pasar ya a la siguiente película, quiero dejar una recomendación, que la estaba justo buscando, que habla justo de este tema del fetichismo en Japón, que para quien quiera adentrarse en la agua oscura de lo que representa esa cultura y ese país, hay una película de Hideaki Anno que se llama Love and Pop. Mira, está en Filmin. Está en Filming, justo. Ahí fue Sí. la villa hace, justo creo que nada más empezar el año, Mm. la primera semana, cosa así, antes de Reyes, por ahí la vi. Es una película tremenda. Es decir, te pone ansioso en todo momento. Habla sobre esta muchacha en Japón que para ganarse un dinero ofrecen su servicio de acompañante, rollo, nada sexual, simplemente, pues no sé, un muchacho que quiere acompañarla a un videoclub, un muchacho que quiere invitarla a cenar, un muchacho... Pero claro, eh, empieza todo muy, bueno, muy bien, en ningún momento empieza bien, pero digo que todo parece mantenerse y de pronto todo se vuelve loco, hasta un punto que dice, hostia, es que me estoy sintiendo tan mal por la protagonista que no sé si apagar la televisión, seguir viéndolo por respeto o qué hacer. Entonces, es una película que no es para todo el mundo, evidentemente. Encima, a mí, como está grabado, me fascina porque es cámara en mano todo el rato moviéndose. Esta imagen sucia, prácticamente granulada, que me encanta, pero yo la recomiendo encarecidamente, de verdad. Y a ver quién se atreva, si quiere de nuevo meterse a esta cultura, cuanto menos, pues bueno, ya sabemos cómo es. Así que nada, Love and Pop, con esa... Sí, lo dejamos aquí, sí, esta recomendación. Además, eso
La pueden ver en esta plataforma y me imagino que en algún otro recurso más, seguro. Sí, 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 siempre, bueno, para eso están las aguas piratas, por si no se encuentra de forma legal, que haya cada uno. Que arriesgue, ¿no? Que arriesgue. Totalmente, Vamos a ajá, la película Pizza Movies, ¿no? totalmente. Venga. Que de hecho la vimos el mismo día, en la misma sesión. em, y de hecho también la comentamos un poco por encima. eh, Creo que fue eso, el mismo día. Que recuerdo que fue, si no mal recuerdo, San Jordi. El, el día que se vio. Si no mal recuerdo. El 23, pues El sí, sí, 23. sí. Sí, sí, el 23 de abril. Bueno, ¿qué te pareció? Si quieres Pues hacer los honores, empieza tú a hablar de ella. totalmente. Pixar Movie, de hecho, es una de las, por así decirlo, una de mis favoritas de Carlo Padial. Es decir, Carlo Padial a mí me encanta como autor. Tiene una mente fascinante, tiene una forma de narrar y de mostrar el humor de una forma radicalmente opuesta a lo que podríamos pensar. De hecho, también traigo aquí varias comparaciones, ya sea incluso inspiraciones literarias que yo siento que evidentemente viene de ahí o incluso ciertos personajes, ciertos directores que siguen esta estética de lo que llamamos el poshumor, que bueno, iremos también desgranando un poco eso, pero al final Carlo Padial es un autor, tiene bueno, una larga trayectoria dentro de este siglo, evidentemente, con películas como Mi loco Erasmus, que es una especie de película documental algo extraño. Tiene una, que es la primera en la que aparece Berto Romero, que aquí se repite, como estamos viendo, que es Algo muy gordo, si no mal recuerdo, creo que se titula así, Algo muy gordo. Tiene también una serie que está en Filming, Sí, de que se llama Doctor Portuondo, que Doctor Portuondo en realidad está basado en un libro del propio Carlo Padial, que es un libro sumamente autobiográfico, que lo que establece esta relación entre el psiquiatra y, bueno, el analizado, por así decirlo. Y al final se crea una especie de relación de dependencia, también una relación cuanto menos extraña, donde uno necesita al otro para mantenerse con vida, ¿no? Al final el psiquiatra necesita al loco, de igual forma el loco necesita al psiquiatra, ¿no? El loco, lo digo desde un punto de vista cuanto menos satirizado y exagerado, ¿eh? No pretendo ofender con esto a nadie, pero al final todo esto se encasilla en lo que se denomina la etiqueta esta de poshumor, que al final es un tipo de género que lo que pretende es superar las barreras convencionales de lo que el humor se ha ido dando, ya no solamente a nivel cinematográfico, sino también artístico. A nivel cinematográfico, el humor comienza con el slapstick, es decir, con Buster Keaton, con nuestro querido Chaplin, con todos estos personajes que se caían y la gente bueno, pues se desorinaba realmente en la butaca viéndolo en la gran pantalla. Ese humor también evoluciona a cosas más sutiles. Ahí tenemos el caso de Lubitsch y luego el gran perfeccionador de Lubitsch, que es Billy Wilder, que a mí me apasiona. Incluso Billy Wilder para mí es un genio en todos los sentidos, un genio y un referente porque tiene una de las grandes películas que mezcla, porque muchas veces cuando hablamos de humor pensamos en una película como Torrente, donde simplemente se mete personajes que podemos conocer a día de hoy porque han aparecido en diferentes medios de comunicación y no hace gracia el hecho de verlo, mira, está aquí en la pantalla, pero Billy Wilder va más allá en el sentido de que mezcla el humor con la tragedia, porque al final el humor no es más que pertenece a la misma cara, a una de las dos caras de la misma moneda. La tragedia y el humor, la tragedia y la comedia, mejor dicho, van de la mano. Y van tanto de la mano que por eso el propio Aristóteles, en su poética,
habla de justamente estos dos conceptos ligados. Y de ahí el teatro griego y cómo eso se ha ido, evidentemente, en el ámbito literario, se ha ido desgranando. Entonces, antes de seguir, simplemente una pequeña pincelada en esto del ámbito literario, hay un autor que recomiendo ya, que es Samuel Beckett. Samuel Beckett, que es el maestro de lo absurdo, del teatro del absurdo, tiene dos obras. Una en sí es magnífica, que se llama Esperando a Godot. Son dos personas que simplemente están esperando a alguien, a Godot. Godot es Dios. Godot están esperando, ¿no? Por así decirlo, de una forma metafórica y cuanto menos existencial, porque al final la literatura de Samuel Beckett es sumamente existencial, de igual forma que en las películas de Carlo Padial también tienen esa esencia existencial y cuanto menos patética, pues en Esperando a Godot están esperando a alguien, están esperando el sentido de algo. También Beckett tiene otra obra que se llama Fin de partida o Final de partida. Aquí en España se tradujo de ambas formas, Fin de partida o Final de partida, que tuve la oportunidad en el festival, en el Lat Cinema Fest, que se dio a mediados de marzo, justo después de la Americana, entre medias del DA, hubo una película argentina que se llama Pin de Fartí. Es decir, lo único que hacen es cambiar la F de fin por la P de partida, entonces sería pin de partida, ¿no? Pero creo que se llamó como Pin de Fartí. Una película argentina que justamente intenta recrear o adaptar, por así decirlo, la obra de Samuel Beckett, la de Fin de partida, y juega justo también con esta idea del poshumor. Y creo que está todo muy ligado. Por eso digo que Carlo Padial no es un caso aislado. Evidentemente, todo autor tiene su propia mirada. Evidentemente, todo autor tiene su forma de crear y su forma de interpretar el mundo. Pero eso no significa que sus actos estén aislados. Evidentemente, hay más autores y autoras que compartan o que naden en esta misma agua. Y de hecho yo voy a mencionar a dos que a mí me fascinan, que uno es Chema García Ibarra. Chema García Ibarra es un genio, sobre todo tiene cortos, pero tiene también varias, creo que dos largometrajes en filming, creo que todo está en filming, que se llama El ataque de los robots de Nebulosa 5. Es un corto magnífico. Una de las características de Chema García Ibarra es que usa actores no profesionales, es decir, lo que estamos hablando, simplemente gente de la calle. De hecho, en El ataque de los robots de Nebulosa 5, creo que, si no mal recuerdo, era su primo el que actuaba. Una historia cuanto menos fascinante. También tiene otro que se llama Protopartícula, que visualmente también es una locura. Es decir, la mente de Chema García Ibarra es fascinante. Luego, el otro autor que también quiero mencionar antes de seguir con Carlo Padial, y así, de nuevo, generamos esta idea como, no de grupo o de generación, porque tampoco podemos hablar de eso, pero sí como de cierto hermanamiento, se llama Marc Martínez Jordán, con una obra que se llama Tu último día en la Tierra. Un corto, de nuevo, de hecho, tiene también Marc Martínez Jordán, tiene varios cortos. Juraría que Tu último día en la Tierra, lo vi en filming. No sé si todo está en filming, ahora mismo no recuerdo, porque también, pese a que son autores de nicho, también han triunfado en diferentes ámbitos, pues más bien a nivel, no sé, crítica o en ciertos festivales también tienen su movimiento, ¿no? Que al final es esto por donde se mueve. Y Tu último día en la Tierra también juega con esta idea del poshumor, ¿no? De intentar romper las reglas convencionales que nos intenta dar el cine de humor de Hollywood, o incluso el humor propio de España, porque nosotros también tenemos una forma propia de entender el humor. Nosotros también tenemos aquí tenemos el ejemplo práctico son los guiones de Rafael Azcona y las películas evidentemente, de Berlanga.
un humor muy castizo, ¿no? Por así decirlo. Un humor que evidentemente va desarrollándose. Ahí tenemos al gran actor de la época. Bueno, tenemos dos, ¿no? Tenemos a Landa y a Paco Martínez Soria, que yo recuerdo de pequeño, pues cuando estaba con mi abuelo, ver las películas de Paco Martínez Soria, ese señor de pueblo yendo a la gran ciudad con su gallina perdido por Madrid, ¿no? Que iba buscando, no sé si era su hija o qué sé yo. Es decir, ese humor también evoluciona aquí y se satiriza y se parodia. Y bueno, y al final parece que vivimos también un momento donde el humor, en España digo, estos últimos años, se ha mercantilizado hasta el punto de crear comedias de familia, ¿no? Como se denominan, las famosas comedias de familia, donde evidentemente el gran maestro, bueno, yo no usaría la palabra maestro, pero sí el gran Hacedor. ganador, hacedor, justo, es Santiago Segura, un personaje cuanto menos, no sabría cómo catalogarlo, pero bueno, un personaje cuanto Bueno, un menos... personaje, yo diría que listo, Sí, muy listo, muy listo, dentro de muy la listo, picaresca española, totalmente. que sabe, o sea, que sabe moverse en Sí. unas aguas muy turbulentas Ujú, y que busca eso, o sea, hasta dónde puede llegar ujú. su cine o qué quiere hacer. Yo creo que todavía, si es que no se arrepiente antes o tiene la salud Sí, le acompañe, ¿no? Yo creo que puede dar alguna que otra sorpresa, porque nos está acostumbrando a cine muy demasiado amable, sí. demasiado de coma diabético, ¿verdad? Pero, pero bueno, no sé, no sé, yo creo que posiblemente es que espero que alguna sorpresa. Bueno, seguiremos esperando a ver si de verdad nos sorprende, porque ahora mismo justo su cine es papilla para enfermos, es decir, es la comida que te dan en el hospital, entonces mm, ha ganado mucho dinero, es una persona con mucha influencia, evidentemente, y bueno, y joder, al final Torrente 1 sí que sorprendió en varias formas, sí que llama muchísimo la atención. También una película que llevo mucho sin verla, es decir, la vi en su momento, no la he vuelto a ver, no sé si viéndola ahora la cosa cambiaría, evidentemente seguro habrá envejecido como ha envejecido. La última que ha sacado Torrente Presidente no la tengo Yo vista, tampoco. no, la verdad no me llama la atención, pero sí su campaña de marketing que fue Bordado, ¿eh? Lo evidentemente, bordó, totalmente, es que esa es la cosa. lo Por bordó. eso es un genio en cuanto a marketing. Es un señor que sí que sabe cómo llegar al espectador. Pero claro, es que esa es la cosa, es el punto de Carlo Padial. Son dos autores muy diferentes y ambos juegan con el mismo género, que es la comedia, por así decirlo. Y ambos también saben a qué público va dirigido. Ambos saben también cuáles son sus propias reglas y cuáles son sus propios valores. Bueno, pero yo en ningún caso catalogaría al trabajo de Santiago Segura como humor, ¿eh? O sea, Ah, no, a ver, pongámonos serios, o sea, humor, unas risas casposas, vale, unas risas casposas te lo compro, pero sí. humor de este que digas, es que hay unos gags que es que, mira, me he No, reído más sí. con Ujú. Big Bang Theory de Ah, sí. Sheldon Cooper, porque ahí hay gags, pero que solo de recordarlos Ujú. es que te partes de risa. ¿Por qué? Pues porque te los llevas de la serie, ¿no? Hay, Sí. y eso es lo que, y esto no, el Santiago Segura no te puedes llevar un gags a casa. O sea, te podrás, sí, reír en ese momento como quien estás en una reunión de amigos o de cuando erais pequeños, este es tonto, el otro, y todo el mundo se ríe Mm. porque ha habido uno que ha dicho que aquel era tonto, ¿no? Es que aquí Entonces es un también, poco perverso ese humor claro, a también. ver, también hay aquí una cuestión muy importante y esto
al final es una cosa justo del propio humor, que es la mirada del espectador. Es decir, ¿quién está viendo esa película? Yo he tenido la desgracia muchas veces de ser sobornado con palomitas y bebida gratis por mi familia e invitarme por ejemplo, recuerdo una que se llamaba, que aparecía Leo Harlem, que de pronto se ha convertido en el gran actor también de esto de las comedias familiares. Creo que se llamaba La familia Benetton o algo por el estilo. También me invitaron a ver una donde aparecía Amador Rivas. Pablo Chiapela, creo que se llama, el actor de que hace de Amador Rivas, en la que se avecina. Que era como una especie de parásito llevado aquí a España horrible. Pero claro, la cosa es que yo tenía una cara, también fui a ver una que aparecía Antonio Resines, que había ganado la lotería, no, que decía haber ganado la lotería para que su hijo viniesen, pero en realidad no la había ganado. Ah, sí, sí. Claro, esas 3 películas, que son las que he ido a ver al cine, con Padre no hay más que uno, ahí no había palomitas que me pudiesen sobornar, pero estas 3 me sobornaron y claro, yo tenía una cara de circunstancia mirando la pantalla y digo, hostia, claro, y a mi alrededor todo el mundo estaba riéndose, todo el mundo lo estaba pasando bomba, tenía a mi tía a un lado, a mi madre al otro, vamos, un poco más y se desorinan en la butaca. Es decir, y claro, uno llega a pensar y dice, quizás es que yo tengo el humor roto, ¿no? Entonces, esto es curioso porque al final estas películas mueven a un público determinado, generan dinero joder, se ha visto que Torrente Presidente sí que ha movido a gente y de hecho creo que se estrenó, no sé si el mismo día o por la misma época que la nueva de Almodóvar, que ahora no recuerdo cómo se llama, y bueno, fue como un bofetazo, ¿no? A Almodóvar decir, mira, te has superado Torrente Presidente. Pero es que es normal, es que va a un público muy determinado. Pero Entonces, es que el humor, lo que dices tú, el público, sí. ¿no? Somos público. Y yo hace poco, hace unas semanas, vi Sí. una película que se va a estrenar ahora el 29 de mayo, que se llama Drama, Uh-huh. por actores muy conocidos, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y en principio todo era como algo inquietante, dramático y tal, ¿no? Uh-huh. Pero es que hay un salto en la trama hacia una comicidad, ¿no? Bueno, pues Uh-huh. el pistoletazo de salida, que era un pase de prensa, pues creo que lo di. Me ha pasado, me ha pasado muchas veces que he visto el chiste y me he reído sola. Y entonces los demás han comprendido que era como diciendo, ostras, nos podemos permitir reír porque esto va hacia lo cómico, ¿no? Sí. O sea que el espectador es muy variopinto y entonces hay personas que, bueno, tú ya sabes, ¿no? O sea, en los teatros se contrataban los Sí, que aplaudían, ¿no? los aplaudidores oficiales, sí, totalmente. Efectivamente, porque se crea una nube Qué radiactiva bien. y todo Bueno, el mundo antes has mencionado de Big Bang Theory, es decir, este tipo de sitcom que se graban tiene el en vivo, apoyo, claro, claro. necesitan a ese público que realmente está ahí, ¿no? Y necesitan, porque esto Oye, siempre se hace, en cada sección hay uno que es nombrado como el que empiece la risa, ¿no? Y a partir de ahí se el que va motiva, justo, sí. totalmente. Entonces, se va generando este efecto dominó donde todo el mundo termina riéndose. Y a veces te ríes y no sabes por qué, ¿no? Dices, bueno, estoy siguiendo la corriente. Entonces, bueno, centrándonos en Carlo Padial y en Pixar Movie, a mí me gustó la película. Me parece muy tierna en muchos aspectos, porque al final es una pareja, ella es crítica, él es, juraría que diseñador gráfico, o al menos se ha dedicado, estudió arte, pero ahora está en una oficina, ¿no? Que es, se ve claramente que él no le gusta porque quiere algo más con su vida, tiene esa esencia artística que quiere plasmar, y bueno, ella, como buena crítica, pues tiene esa idea de mezclar el cine con algo.
y todo nace de un sueño donde ella se ve montando una pizzería y haciendo unas pizzas. Y dice, ¿y si mezclamos pizza y película? Y de ahí nace Pizza Movies, ¿no? Esta idea que parece tan marciana, cuanto menos, que al principio a Berto le pilla un poco de sorpresa, pues se empieza a colar, pero lo hace por amor. Y esto es lo que a mí me encanta. Sí, Es decir, esto es lo importante, o es sea, que esto es hermoso. son dos personas muy diferentes, Ujú. pero lo importante de esta película es el convivir, o sea, que el amor parece que no va a ser algo, Sí. ¿cómo decirte?, extraordinario, Ujú. pero es que lo notas en las pequeñas cosas que destacan en esta pareja, ¿no? O sea, Mm. realmente hay una propuesta loca, ¿no? Sí. Pero Ujú. el otro, Berto, bueno, Berto, es que me tronché de risa, porque te lo digo, o sea, la escena de la cama con Ujú. todas las piezas de Que vestir. eso es el comienzo, recordemos. Para los que nos Ay, estén escuchando, es el comienzo nada más. por favor, yo digo, Berto, la vas a cagar. Si dices una cosa, malo. Sí. Si dices otra, peor. Y yo estaba riéndome ya. Ujú. Digo, va a ser tremendo. Y entonces el pobre al final opta por decir algo, ¿no? Y Sí, ella sí, dice, pero ¿cómo me voy a poner esto? Si es de vieja, de no sé qué, de no sé cuánto. Ay, qué risa, qué risa. O sea que estaba sentenciado que Berto no iba a acertar en las sugerencias, ¿no? sí. Ujú. Pero es que es tan amable con ella como diciendo, vamos a transitar esta situación, Sí. pero voy a ver si sobrevivo. Ujú. Totalmente. Es decir, es que Y sobrevivo por ujú. amor. Es que esa es la cosa, esa es la cuestión. Es decir, es un matrimonio que, ostras, parece una tontería lo que voy a decir, pero es un matrimonio que se quiere, que de verdad se entienden. Bien lo has dicho, cada uno tiene sus diferencias, cada uno tiene su mundo. Es verdad que al final son personas del mundo del arte. Eso, quieras que no, tiene también una conexión a nivel personal y a nivel emocional que te une con esa persona. Pero cada uno tiene su vida y cada uno tiene sus propios dilemas. Ella, mismamente, sin ir más lejos, tiene esta cosa de, es crítica de cine, pero se siente que está mal pagada, siente que no, que lo que está haciendo no es lo que le llena del todo, porque quiere crear, quiere ver más allá, y a él le pasa lo mismo, él está en una oficina encerrado y necesita plasmar su arte. Entonces, esta fusión magnífica que cada uno le da, ¿no? Ella con los nombres de las pizzas, diciendo, no, hombre, no, pero tiene que ser un nombre que vaya acorde realmente, ¿no? No ponerle, yo que sé, el Señor de los Anillos y que sea una margarita, no. Tenemos que darle cariño a esas pizzas. Entonces, es todo, es todo muy gremial, por así decirlo. Hay un toque de artesanía perfecto. De hecho, simplemente para recordarlo, la película se estrena mañana, 15 de mayo. Entonces, que la verdad que no estaba planeado, pero parece que todo era idóneo. Y, y bueno, al final crean unas pizzas se nos muestra en la pantalla. Pues recuerdo que había una de Jurassic Park, otra creo que era de T, otra que era Psicosis, y bueno, van dando Alguna de su... Drácula también, ¿no? O algo así. Sí, y había tantas cosas, incluso había una que de pronto, "Ay, es que esto me encantó". Esto es lo que creo que hacía referencia al humor, que por eso no podemos catalogar a Santiago Segura de humor. Lo que pasa es que también son humores muy diferentes, porque el de Carlos Padial podemos llamarlo como, bueno, ya hemos dicho poshumor, pero a veces esta etiqueta de humor inteligente, ¿no? Esta cosa de eh, algo se activa en nosotros, nos recuerda un pensamiento pasado o un conocimiento que tenemos ahí guardado, aislado de cierta categoría, y por eso nos reímos, ¿no? Que es el momento donde se va a entregar una pizza de Psicosis. Está evidentemente la protagonista gritando con la ducha y el cuchillo y tal. Y,
y la pizza, por lo que sea, se mueve en el camino, está completamente destrozado y dice bueno, el que lo entrega, que es otra cosa, ahora hablaremos de la gente que entrega las pizzas, dice, ah, mira, pues en vez de psicosis, esto es la matanza de Texas. Y hostia, este detalle, que parece de nuevo una tontería, pero te saca una sonrisa, ¿sabes? Es decir, porque no necesariamente el humor tiene que ser a carcajadas, no necesariamente tienes que expresarlo gritando. A veces únicamente una sonrisa o arquear una ceja o decir, oye, mira, aquí el cabrón ha estado bien, ¿eh? Ha estado sembrado. Ha estado sembrado totalmente. Y esa otra cosa, que es lo que a mí me ha fascinado, que es lo de los críticos, bueno, el formato de la pizzería, sí, son pizzas de temática cine, y de pronto dicen, ¿y quién los tienen que entregar? Los críticos de cine. Que de nuevo, que aquí Carlo Padial se mete, y al final por eso el humor de Carlo Padial es tan crítico y tan bueno, porque pretende también hacer una radiografía de ciertos sectores de la sociedad. Sí, porque al final, me parece que indican que ganan los críticos de cine 3.000 euros. Bueno, claro, es decir, ella ahora estaba ganando 800 y antes ganaba... Sí, y digo, pero ¿cuándo era eso? Claro, decía, antes ganaba 2.000, 3.000 euros. Y digo, hostia, me he montado en el tren mal. Es decir, me tendría que haber montado hace años. Un magazine muy, muy, muy importante, ¿no? Con un tiraje de revistas. Claro, yo creo que hace referencia a estos críticos, a estos señores críticos que todos tenemos en mente. Sobre todo hay uno, que no mencionaré en voz alta, vaya que aparezca, un señor crítico que siempre cuando se habla de crítica española, pues está ahí, ¿no? Bueno, porque ese señor en concreto, o sea, no hace falta que hable nada, como tú y yo, ¿no? Sí. Estamos hablando estamos viviendo, ¿no? Totalmente. Cómo se puede analizar una película. Uh-huh. No, él simplemente dice, ¿me ha gustado? Claro. No me ha gustado. Sí. Ya está, con eso ha ganado 3.000 euros. Y es que justo esa es la crítica, ¿no? A la que... O más, no lo sé. Sí, bueno, eso ya no tenemos la nómina, no somos Hacienda para saber lo que gana o lo que ha ganado ese señor a lo largo de su vida. Pero bueno, la crítica está ahí, ¿no? Que gente que es muy válida, gente que está empezando incluso ahora, porque al final es que esto también es un tema que a mí me fascina de Pixamovie. Y por eso yo cuando pensaba, digo, ¿esta película a quién va dirigida? Porque sí, al final toda película va dirigida al público, al espectador, lógicamente, pero habrá gente, claro, pero habrá justo un nicho que se sienta más identificado con ella. A mí me parecía cuanto menos gracioso que se pusiese esta película en un pase de prensa para críticos, ¿no? Que era gracioso, ¿no? El decir, como diciendo, hoy voy a hablar de vosotros. Claro, es que justo, a mí esa nos vamos idea... a echar unas risas. Totalmente. Es decir, esa idea de unión que se crea en la sala entre lo que es el espectador crítico, por así decirlo, ya no digo de crítico de profesión, sino crítico a nivel cinematográfico de tener una idea de que el cine va más allá de la posibilidad de entretener, sino el cine puede incomodar, el cine puede moverte de la butaca de 1000 formas posibles y no solamente con una carcajada. Es decir, esa relación que se crea me parece fascinante. Y entonces trata el tema de justamente la crítica a futuro. ¿Qué va a ser de la crítica de aquí a 10 años? Justamente cuando nos estamos enfrentando a una cosa que parecía de ciencia ficción, que es la inteligencia artificial. Es decir, esto ya hablaba Asimov, de esto ya hablaba Bradbury, pero claro, esto lo hablaban a mediados del siglo pasado. Ha pasado, bueno, no ha pasado 100 años, pero ha pasado ya un tiempo, evidentemente. Y nosotros, no solamente nosotros, sino también miles, millones de personas con diferentes empleos, vamos a tener que adaptarnos a esta situación, porque no nos engañemos, esto ha venido para quedarse, lógicamente. Sí, sí. Es decir, da igual que salgamos a la calle los 20 críticos de aquí,
de Cataluña. Como toda novedad o como todo riesgo, novedad, riesgo, Sí. novedad, somos muy miedosos, el ser humano es muy miedoso. Sí. Y el miedo hace que no veas que es una herramienta muy poderosa. Ahora bien, también te digo una cosa, querer hacer las cosas como la inteligencia artificial, eso es un error. Eso ya partamos de la base que no vas a escribir como la inteligencia artificial. Lo que sí que es un becario, siempre lo digo, es un becario, que lo tienes ahí, que te ha buscado no sé cuánta documentación en mundo mundial. Sí, que además tienes que comprobar, porque a veces el becario se equivoca. Sí, a veces el becario se le va la olla. Caga y la caga. Entonces tienes que estar ahí como diciendo, dándole collejas al becario, diciendo, mira, te has equivocado, ese no era el dato, era el otro dato, era de ese año, no era de ese año, o sea, pero no hay que tener, o sea, hay que afrontar las cosas sin miedo. Que es una profesión que a lo mejor tiene los días contados, crítico de cine, depende de cómo afrontes las cosas. Si tú, o sea, la inteligencia puede aprender de ti. Depende de cómo tú utilices la información que te facilita. Son unos ladrillos que te dan, unos ladrillos. Tú eres el constructor. Si tú te olvidas de que tú eres tu propio constructor, mal vamos. Ahora, por comodidad, ¿no? Decir, mira, esto es cómodo, venga, que lo firmo yo y lo escribe. En este caso, la inteligencia sería el negro, ¿no? O sea, el negro, en el concepto de literario, es aquel que te escribe algo y tú firmas, ¿no? Bueno, vale. Si te llegan billetes encima de la mesa, pues a lo mejor puede que sí. Pero si tú te olvidas de esa estructura, te va a comer enseguida, claro. Vas a ser eliminado. Yo creo que todo artista tiene que ser consciente y consecuente de lo que supone usar la inteligencia artificial. Yo no estoy en contra de la inteligencia artificial. Estar en contra o estar a favor me parece un tema ridículo, porque es algo, como he dicho, está aquí para quedarse, mantenerse, mejorarse o qué sé yo. ¿Cuál es nuestro ámbito de combate, por así decirlo? ¿Qué podemos hacer nosotros? Sí, podemos usarlo como un becario, es decir, una herramienta, porque al final es una herramienta que ayude a buscar, porque no nos engañemos, al final puede ser una gran biblioteca o un gran archivador el ChatGPT, que en cuestión de segundos pueda buscarte un artículo que tú estés buscando o algo por el estilo. Y te digo más, ¿y por qué lo estamos buscando? ¿Por qué la estamos utilizando? Yo soy la primera que la estoy utilizando. ¿Por qué? Pues porque hoy en día tú vas a Google, buscas algo y lo primero que encuentras es publicidad, 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 publicidad y publicidad. O sea, mi tiempo es oro. No puedo estar ahí encontrando algo que me interesa después de 2 o 3 páginas de publicidad. ¿Sabes? O sea, no. Dejo de utilizar Google porque me va mejor utilizar esa herramienta que me va al grano. Ahora, hay un hándicap también, que ya conecta con un tema psicológico muy profundo. Si la dichosa, por no decir una palabrota, la dichosa IA te adula. Sí, te adula, totalmente. Te adula. Tú dices, bueno, ya he cogido los datos, lo he razonado a mi manera, lo escribo a mi manera y le paso el artículo, ¿no? Paso el artículo y entonces, pim pam, te falta este dato, lo voy a comprobar. Pero está estupendo, ¿eh? Es un artículo que está estupendísimo. Y yo, a ver, seamos serios.
Totalmente. Seamos serios. No, no te cachondees de mí. Es decir, es un mayordomo muy bien entrenado. No, no te cachondees diciéndome, ay, qué bien lo has escrito, porque claro, porque esto, porque lo otro. Y yo digo, Claro, claro, a ver, claro. déjalo correr, porque ya Claro, es que me has amargado. totalmente. Bueno, y aquí, de aquí salen De justamente, tanto azúcar me ha sí, amargado. Que de es que tanto claro, azúcar. de aquí salen estas cosas de que se pronto se ven en la noticia de gente que la única interacción humana, porque en realidad no es humana, pero la única interacción que tiene en su vida es con este tipo de inteligencia artificial, de las decenas o centenares que habrá. Es decir, al final también hay un componente, bien dice, psicológico, prácticamente enfermizo. Mucha gente también lo usa como propio psicólogo. Es decir, gente que es verdad, no se puede permitir No, 50, 60, 70 euros. psicólogo, abogado, Claro, médico. de todo, de todo. Hemos dicho también un escritor que esté en la sombra, alguien por el estilo que tú le pidas, oye, necesito esto así, 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 y pum, te pone un artículo, una crítica, una review, lo que narices sea. Entonces, esta es la cuestión que se nos plantea. Es decir, en Pixamovie hay como una especie de cierta idea del soufflé, ¿no? Que de pronto sube y de pronto todo baja. Eh, Prácticamente como un sueño que se tiene y luego es todo eh, como cierta decepción, pero claro, como al final hay una pareja que se quiere, se ama y se respeta mutuamente, pues todo va a salir bien, ¿no? Porque se tienen el uno al otro. Pero si quitamos este componente, en realidad ella ha dejado su trabajo por algo que no ha funcionado. Él también ha dejado algo donde que le estaba pagando todo lo que tienen, porque recordemos que también tiene un hijo, lo que pasa es que el hijo, bueno, ahí también va a su bola. Eh, pero decir, lo han dejado todo por un sueño que no han podido cumplir por temas de copyright, ¿no? Que como se ve al final, donde aparece un actorazo como Miguel Noguera, que es increíble, el que hace de abogado de, bueno, de lo que sería el mundo este de Hollywood, ¿no? Que denuncia a esta pareja por copiar imágenes de las pizzas y sobre todo el traje que llevan los críticos. Pero claro, tenemos esta idea de, hostia, y entonces esto, ¿para qué ha servido, no? Y es que Pues esa es la mira, cosa. en Sí, definitiva, para mí, sí, me ha puesto, adelante. realmente, después de la película, me sentí muy triste. Muy triste. Ujú. Me causó tristeza, Sí. porque no por mí, no, en fin, por la edad que tengo ya, Mm. pues, mi recorrido, ¿verdad?, en la vida profesional, Sí. pero sí por la gente de las edades que tienen mis hijos, ¿no? Sí. Que me sentí triste por eso, porque estamos en esa situación difícil de tener ilusiones. Ujú. Difíciles, ilusiones profesionales, arriesgar, decir muchas cosas que solo lo salva eso, la pareja, ¿no? Ujú. Que afrontan cómo vivir la vida. Oye, Ujú. vamos a vivir la vida de esta manera. Y es que ellos tienen ese secreto, Ujú. porque realmente si le quitas muchas cosas, a mí, ya te digo, me salí como, sí, esto es lo que veo a mi alrededor. Ujú. Es que justo esa sensación agridulce, porque yo creo que, ya lo decía al principio, las mejores comedias son las que te dejan también un pozo de reflexión. Antes mencionaba a Billy Wilder, y Billy Wilder tiene la gran obra que es El apartamento. El apartamento es una obra que te arranca el corazón. Es decir, que tú estás ahí con Jack Lemmon en todo momento, gritándole a Shirley MacLaine, diciéndole, pero ¿por qué? Pero es que no ves, no lo ves, que es que te ama, que está ahí para ti en todo momento, y tú te estás yendo con tu jefe, que es un cabrón, pero de verdad, Jack, ¿no? Estás con él todo el rato
Y bueno, esa escena final, donde parece bueno, le pega al cava, ¿no? Al champán, está Shirley MacLaine subiendo por la escalera, pensamos, porque esto se ve desde el punto de vista de Shirley MacLaine, pensamos que se ha pegado un tiro, que se ha suicidado y dicen, no me jodas, que así ha terminado Jack, ¿no? Y de pronto va corriendo a la puerta del piso de Jack Lemmon, Shirley gritando, diciendo, ábreme, ábreme, y abre la puerta y simplemente vemos que estaba así con el champán, ¿no? Saliendo la espumita. Y dices, vale, vale, ¿no? Es verdad que también es un final cuanto menos amargo porque se sientan al sofá a jugar las cartas y ya no saben lo que va a pasar. De igual forma que aquí tampoco sabe lo que va a pasar en Pizza Movie. No sabes que ella se va a volver a la crítica, él va a volver a su oficina encerrado porque el director de la oficina le dijo, vuelve cuando quieras, aquí siempre eres bienvenido, ¿no? Es decir, esa idea de, sí, estás viendo una película, pero en el fondo vas a salir dentro de nada, se está terminando la película y vas a enfrentarte a la vida real, eso es lo más humano que nos puede pasar. Esa sensación de decir, hostia, tengo miedo, no sé lo que me va a ocurrir en el futuro, tengo esa incertidumbre. Claro, al menos eso también me pasa desde mi punto de vista, que tengo 24 años. Es decir, literalmente estoy en la flor de la vida, ¿no? Como se suele catalogar esta época. Pues sí, pues sí. Claro, es decir, yo estoy intentando buscarme Baby, 24 años. Claro, es decir, es que esa es la cosa, ¿no? Equivocarse. Algo que la IA se equivoca, pero porque está mal programada, no porque tenga la intención de equivocarse ni quiera joderte. No, 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 es simplemente porque está mal programada. Nosotros nos equivocamos, sí, porque también estamos mal programados, porque no somos perfectos, pero una equivocación más natural, más orgánica, incluso equivocaciones que pueden dar a eventos muchísimo más grandes, ¿no? Eso ha pasado a lo largo de la historia, grandes equivocaciones han llevado a grandes descubrimientos. Entonces es una película, Pixar Movie, fascinante, muy graciosa, muy tierna y bueno, y al final Muy quien haya sido recomendable, sí. muy recomendable y al final no le quiero dar tanta importancia a esta película porque en realidad no es una película de estreno aquí. No. Este año, creo que es o del 24 o por ese momento, y estaba dentro de las películas bueno, eran, no sé si era de Cineasia, si no mal recuerdo, las que Era estaban dentro de la sección. Sí, 2024. 2024. Entonces, bueno, es una categoría aparte y que eran más bien películas que traían para verlas en la gran pantalla al público. Pero era una recomendación de forma anecdótica porque me fascina el cine iraní. Al final el cine iraní está muy ligado a lo que es el cine social, el cine político. De hecho, una de las grandes películas que justo fue el año pasado fue Un simple accidente de Pahani, no sé si se pronuncia así su apellido, pero bueno, Pahani o Pahani o como sea. Que de hecho Pahani tiene otra película maravillosa que se llama Taxi, que entronca también con lo que hemos visto hoy de la japonesa. Entonces esta película la podemos asociar perfectamente a Cowgirl, la temática en el sentido de amor en la tercera edad. Una señora, recordemos que estamos en Irán, con todo lo que eso implica y todo lo que eso significa, una señora está sola, vive completamente sola y un día se levanta y decide hablar con alguien, decide que ya no quiere estar sola y eso me parece uno de los actos más revolucionarios, uno de los actos más hermosos que se pueda tener, el decir ya no quiero seguir estando sola y va a unos sitios estos de los pensionistas, ¿no? A unos lugares donde van todos los jubilados y encuentra a este señor, a un señor que es taxista. Hoy la cosa parece que va de taxi. Pues bueno, le dice, oye, ¿quieres venirte a mi casa y te hago la cena? Él dice, pues no hay nadie esperándome en mi casa porque llevo 70 años solo, completamente solo, y tienen una relación en su casa hermosa, cuanto menos, de dos personas octogenarias bailando, disfrutando del momento, viviendo la vida como si se conociesen de todo, de siempre. Lo típico de ella está haciendo un pastel y le dice, oye,
¿puedes mirarme las bombillas del jardín? Es que se me han roto, a ver si me las puede arreglar. Y él, con lo que puede, va, se las arregla, comen en el jardín. Ella dice, es la primera vez desde hace muchísimos años que no como en el jardín, que esto evidentemente se extrapola a lo que es la idea política de la privacidad y lo público, no poder comer en el jardín porque sabes que te van a estar observando. De hecho, esta idea está también presente porque le dice al taxista, aparca unas cuadras más adelante y ven andando a casa para que no te vean. Y al rato, cuando entra a casa, una vecina dice, oye, ¿pasa algo que he visto que ha entrado un hombre a tu casa? Es decir, esta cosa de al final viven en una teocracia muy cerrada, muy férrea, con unos valores muy retrógrados hacia la mujer, eso se ve. Y cómo ella al público tiene que llevar el pañuelo y dentro se lo quita, se libera, empieza a bailar con él, empiezan a disfrutar. Y lo fascinante de la película, si con esto ya no os parece fascinante, lo fascinante es el final. Hay un giro que no quiero lanzarlo, destriparlo, primero por tiempo y segundo porque tampoco es plan, es una película de hace 2 años, hay que respetar ciertos spoilers. Una película que lo cambia todo, que lo rompe todo y que demuestra que el cine iraní está más vigente que nunca y que hay que darle atención también al problema de las mujeres en Irán. Entonces, con esto acabamos. Pues ya no sí. solamente la película, Sí, es decir, sí, te he dicho 5 minutos, he respetado a rajatabla los 5 minutos. Es decir, es verdad que me extiendo, pero cuando se me pone un tiempo también sé respetarlo. Sí, sí, totalmente. Entonces, con esto hemos acabado el BCN. Sí, ha sido, bueno, para mí muy gratificante, de verdad. Las aportaciones y el hecho de hablar con tranquilidad, aprendiendo datos, todos los vídeos que hemos hecho, pues ha sido muy interesante.